Hoy se cumplen 19 años de la instauración del corralito. Qué efeméride no rara. es un tema económico. ¿Vos decís que vayamos al banco? Es un tema económico, pero también es un tema social, cultural, y que muchas cosas de las que suceden hoy son por aquella vez. rémoras de aquella vez. Por ejemplo, bueno, los cacerolazos. Mi viejo, todos los noviembre ya empieza a decir, estoy preocupado. Siempre en diciembre pasa algo en la Argentina. Tengo miedo, voy a sacar la plata. ¿Qué hago? Compro dólares, pero ¿a quién le compro? Es decir, y así, todos los diciembre, y nunca hace nada, ¿viste? Pero siempre empieza todos los diciembre con el mismo discurso. Bueno, hace 19 años. Esta paranoia que hay hoy de mucha gente que está corriendo los depósitos del Banco Central, de los bancos, que lo está sacando y los lleva a caja de seguridad, es una consecuencia de aquel temor de 20 años atrás. A ver, sin mi duda. viejo y mi vieja, al igual que muchísimos argentinos, perdieron muchísima guita. Entonces, obviamente, es como dijiste hoy, el que se quema con leche de una vaca y sale corriendo. Bueno, también es una consecuencia de aquellos tiempos, las expresiones sociales en la calle. Recordemos que la calle era solamente para los sectores, los sindicatos, los sectores trabajadores. No, en esa época. La clase media toma la calle por asalto, cacerola en mano, blandiendo la cacerola y va a pedir la exigencia al poder. No hay crisis en la historia argentina similar a esa, porque no solamente fue vinculada a los bancos, a los depósitos, sino la gente pidió tomar el poder, que se vayan todos. Era una simplificación de que este Estado no lo queremos más. Afortunadamente también la gente, la clase media históricamente en Argentina ha sido muy contradictoria, ¿no? No quería a los políticos, pero que no nos toquen la convertibilidad. Claro. Porque el problema seguía siendo siempre la convertibilidad. Bueno, después vamos a hablar de eso y Gustavo, yo tengo una pregunta. Bueno, no, es que yo ya me recontra interesó que empecemos a hablar de esto. Tengo una pregunta. ¿Hay algún indicio de que en la historia de algún país haya pasado esto? No, pasó algo muy... ¿Antecedentes? Muy parecido. ¿Grecia? No. En Grecia no hace mucho tiempo, con el ajuste terrible que tuvo que hacer el gobierno griego en el marco del euro, que no es tan sencillo, pero no llegaron a llegar al punto de impedir la extracción de depósitos de los bancos. La gente pedía no terminar como en la Argentina, con el corralito, claro, pedía en Grecia. Corralito, en Grecia. Corralito es un galicismo nuestro. No nos afanen el corralito. Somos tan originales hasta en eso, Chico, ¿viste? por favor. Le voy a contar algo, además, Cuente. una miscelánea cinematográfica. Cuando se filmó La Odisea de los Giles, la película tuvo muy buena aceptación a nivel nacional y los productores querían, por supuesto, llevarla a todo el mundo. Dice, che, esto va a andar bárbaro, vamos a ganar un Oscar. Ajá. Y Daniel le decía, pero no, le decían, la gente en el mundo no sabe lo que es un corralito, no la va a entender nadie. Claro. Este concepto de que el Estado te prohíba que vos saques la tuya de un banco, es algo como que aparezca un ovni. Es más probable que un ovni venga y se pare sobre la plaza central de algunas ciudades. De que haya un corralito. Bajen los muchachos, armen un asado así. Che, vamos como un asado que trajimos de tal... Es más probable que suceda eso en el mundo a que... Claro, tiene como ahí un intertexto que está tácito, pero nosotros ya lo entendemos, sabemos de qué habla, no hace falta que explique el corralito. Vos citás 2001, citás un par de cosas y medio como que ya entendés, pero si te vas a otros países, medio como que tenés que modificarlo un poco para hacer un poco más obvia esa situación y más explícita. Claro, usted era muy chica, veo, usted tenía ¿cuánto? ¿15 años? ¿En 2001? Sí, 14, porque en 2002 cumplí 15. Yo tenía 15. Todavía no había hecho su fiestita de 15 años. Claro, no. Seguramente para usted los recuerdos son distintos. Yo ya tengo 50 y trabajaba en Buenos Aires en ese momento. Estabas en el... Sí, trabajaba en el Congreso encima. Estaba en el microclima. La profundidad de la crisis fue tan grande, que eso es lo lindo hablar de eso, porque para las nuevas generaciones quizá entiendan el concepto, pero fue una crisis de tal profundidad que las provincias tuvieron que emitir moneda por primera vez en la historia moderna. Patacones, Lecop. Me acuerdo de los patacones y los Lecop. Los bofes. Los bofes, los bonos federales, los quebrachos, los petrones en Mendoza. 17 monedas emitió por 6.000 millones de dólares el país. Y lo que le decía es, ¿cómo ha sido que había tal falta de confianza en todo, que una vez ya, por supuesto, quien ha tenido muertos y demás, que ha vivido
en sangre propia o en carne propia, este proceso no se lo olvida tan fácilmente, pero mucha gente se lo ha olvidado. Pero por ejemplo, Santa Fe tuvo la bondad o la ventaja de que se movía además del peso con LECOP, que eran los bonos de coparticipación, las letras de coparticipación. Es decir, estaba la coparticipación federal de impuestos respaldando eso. Entonces la gente los movía y no se depreciaban. Los 6-7 meses que Santa Fe tuvo LECOP, empezaron valiendo un peso un LECOP, terminaron valiendo un peso un LECOP. Pero por ejemplo, los otros bonos tenían un interés, porque era un bono a término. Claro. Entonces cuando vos se suponía que ibas a devolverlo al banco, te daba un interés. Por ejemplo, el federal tenía 1,07 de valor nominal. Es decir, cuando vos lo fueras a devolver, el Estado te lo daba como parte de pago por cualquier servicio. Vos cuando lo devolvieras, al final, que estaba escrito en la parte de atrás, cuando vencía ese bono, te tenían que dar 1,07. Y llegó a terminar valiendo 17 centavos en las cuevas. No, bueno, O sea, claro. Yo le contaba, horrible. yo le contaba, por ejemplo, a Lucía y a Martín hoy en la mañana que esto que voy a contar es inconfesable, pero bueno. Estábamos tan mal en Paraná que mi vieja me mandaba una cajita de remedios en el ETACER, porque no se podía mandar encomiendas por los colectivos interurbanos. Entonces mi vieja como que le decía, le mando un remedio a mi hijo que tiene que tomar. Entonces le envolvía y adentro me ponía LECOPS. ¡No! Y yo lo cambiaba. Muy bueno. Lo cambiaba por federales al 3,5 veces más. Es decir, si me mandaba 100 LECOPS, yo lo cambiaba por 350 federales. Sí. Y con eso compraba mucho, obviamente muy pocos productos, porque había leche, fideo, harina y nada para de más. contar, para de contar. Claro, era lo que hablábamos hoy, era como si te mandara euros. Claro, Lo cambiaba por más. Oro en casa. terrible. Bueno, y esa crisis, mira, ahí está. El famoso Banco de la Nación LECOP. Argentina. Ese es un LECOP. Ese es un LECOP, mira. Juan Bautista Alberdi, pobre Alberdi, se mete un tiro en las patas y... Claro, mirá dónde Si fue a parar. sabe- si sabe que mirá dónde estuvo fue a ahí. parar. Bueno. Fui de No, salud. pero además que 2 pesos, ¿y eso qué es? Esos son 2 pesos. Es un patacón. Ah, ¿es un patacón? El patacón, por ejemplo, valía más que el LECOP. ¿Por qué? Porque ¿Cómo me perdía con todo esto? No, yo la verdad que estoy pero re out de todo eso. Me Escucha. acuerdo de los patacones de los LECOP, pero no entiendo esta relación. estos 2 pesos que valía este LECOP Sí. es una letra, es un documento, un bono, que lo emite el Estado para cancelar deudas. Deuda, en realidad cancelaba salarios. Pero bueno, o se lo daba también a proveedores de obra pública y demás. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el aval de este patacón, si vos ibas en cualquier momento, aún antes de de su fecha de vencimiento, Sí. te daba 10% de interés. Es decir, vos tenías un patacón, ibas a hacer la cola al banco, te comías el banco y lo cambiaba por pesos, te daba un peso 10 por cada peso. Ahí va. Entonces el patacón no se depreció como el LECOP nunca. Claro. El resto de las provincias que tenían déficit fiscal, a ver, Perdieron valor, digamos. recordemos rápidamente ya que entramos en este tema. El corralito fue producto de la convertibilidad, un proceso que prescribía la paridad del dólar con el peso 1 a 1 a partir del año 91. Sí, este plan intentaba de alguna manera atar la competitividad de un país pobre, depreciado como Argentina, Sí. con el dólar, un país como Estados Unidos, con una competitividad totalmente distinta. Obviamente era imposible, pero Carlos Menem lo que hizo durante los 7-8 años de gestión primeros de su Primer mandato. su primer y segundo mandato fue compensar esta falta de competitividad con achicamiento del Estado y venta de activos públicos. Vendió 170.000 millones de dólares de empresas del Estado. Recordemos que estaba Telecom, que estaba Gas del Estado. 170.000, dicen, la mala lengua, dicen. Sí. No lo voy a repetir. ¿Cuál era pero el ministro de Menem? ¿Dromi? Roberto Dromi era el ministro de Reforma del Estado, por supuesto. Ese de las privatizaciones Sí, y demás. Gran intelectual, además un hombre. ¿Qué ministro? Un hombre que es de consulta permanente por su gran capacidad de interpretar las cuestiones vinculadas al derecho constitucional y al Ajá. derecho penal, sí. Y el derecho administrativo, sobre todo. Ahí se olvidó los libros, me parece. Pero- Entonces, Dromi, mire que Menem dicen que se quedaron con 17.000 millones de camino ahí, de esos 170.000 millones, el 10%, están casi en su derecho, le digo. Quedarse con el 10% de Coinbase es casi
un derecho adquirido por los argentinos. Un vueltito. Pero bueno, con eso pudo evitar las asimetrías que se le generaban en materia cambiaria y en materia fiscal. Y así los argentinos se acostumbraron a tener un peso que... Ahí está, miren. Mirá, qué caripela. Que equivalía al dólar. Esa foto creo que ni Tato Bores la haría más risible. Entonces vivimos con todo se dolarizó, los contratos se dolarizaron, Ajá. los alquileres, la venta de autos, los contratos de leasing, todos los contratos administrativos de las empresas. Gustavo, vos sabés que acá yo tengo un vecino que la otra vez sabe mucho de economía y me vino a decir algo, pero te pregunto a vos, ¿qué opinás de cómo manejó Cavallo la economía? ¿Era bueno o era malo a pesar de todo esto que pasó? Cavallo era un señor liberal que tenía un concepto que pudo aplicar a rajatabla. Lo que pasa es que él estaba convencido de que la convertibilidad, él entendía que la convertibilidad le iba a permitir salir de la hiperinflación alfonsinista, pero no mucho más. En algún momento iba a tener que salir porque no había forma de que usted que tiene 30 años y 50 kilos menos que yo y yo caminemos a la par mucho tiempo. En algún momento usted me va a sacar ventaja, yo voy a quedar atrás y si quiero quedarme al lado de usted tendré que agarrarla, sujetarla. Y eso es lo que pasó con la relación peso-dólar. Claro. Fue ficticia. Lo que pasa es que los argentinos se sintieron tan cómodos, no sentimos tan cómodos. Internalizamos Claro. que éramos ricos, que podíamos viajar a Europa. Manteca al techo, Gustavo, manteca yo al viajé, techo. mi primer viaje a España, Ahí tenemos. yo viajé con $1.500. Claro. Era el rey de Argentina. Bueno, Ah, Martín. bueno. claro. Era el rey de Argentina. Tranqui, encima- panqui. Mirá qué pudiente. Encima ya Mirá. había todavía estaba la peseta. Y me trataban como un rey, Claro. más o menos. Es tal cual, nos acostumbramos a tener bienes baratos, viajar por el mundo. Éramos dólar La panacea, como dólar tenientes, íbamos con el mundo con dólares. Y la gente viajaba, compraba cosas en Miami, por supuesto, así teníamos una moneda fuertísima. Ay. Totalmente artificial. Se podían comprar un iPhone. Totalmente, Todo, claro, todo. Como los menemistas y los kirchneristas que iban a comprarse a Apple los iPhone. Entonces, Cavallo creía que esto tenía un límite. Cuando Cavallo intenta salir, ya no era posible, nosotros no se lo permitíamos. Por eso el último mes de crecimiento de la economía fue en el segundo trimestre del 98. A partir de ahí, la economía entra en declive, la gente se había cansado de la corrupción y de la venalidad del menemismo, y decide cambiar de gobierno por un gobierno progresista, conformado por el FREPASO, con Chacho Álvarez y Octavio Bordón, Graciela Fernández Mejide, y un señor medio conservador como De la Rúa. Cuando intentan un plan económico propio para salir de la convertibilidad, la gente se lo prohibió. Es decir, si no hubiese pasado el corralito, la gente no quería que salir de la convertibilidad. Déjame ahí que me gusta. Y salir de la convertibilidad se convirtió en un problema mucho más grande que salir de la hiperinflación. Y así termina el corralito con un anuncio de Cavallo el día 1 de diciembre de 2001, que iba a haber una limitación a la extracción de fondos de parte de los ciudadanos de los bancos, 250 pesos dólares por persona y la imposibilidad de hacer otro tipo de movimientos, y empezó a querer bancarizar a la población. Bajó las alícuotas del IVA que se cobraba con las tarjetas de crédito y débito, y la gente no estaba bancarizada. Claro. Hoy no está tan bancarizada. Y entonces generó un proceso donde la gente no quería usar tarjeta porque no tenía o no podía o no quería, y tampoco podía usar pesos porque no los tenía o dólares porque estaba acorralado. Y eso generó una situación donde se desnudó la fragilidad del sistema financiero. En un año se salieron del sistema 65.000 millones de dólares. Fíjese lo que le estoy diciendo, 65.000 millones de dólares. El Banco Central estaba casi con reservas negativas porque había perdido mucho. Y además teníamos una crisis fiscal enorme, el país no recaudaba. Teníamos crisis por donde lo mires. La verdad que había explotado de la peor manera la convertibilidad, pero los argentinos no quisimos darnos cuenta. Gustavo, yo te quiero preguntar algo. Siempre Javier Milei dice, primero, que fue, durante el menemismo, Me mató la fue cita. la aberración de la moneda. Segundo, Claro, el porque banco, no el hay Banco país Central- no hay país sin moneda, Martín. Entonces, Y el Banco Central no hacía absolutamente nada, que es un poco, siempre delira con la eliminación del Banco Central y que los grandes países no se rigen por el Banco Central, bla, bla, bla.
¿Qué hay de cierto en eso? Tiene razón, porque Las dos cosas. ¿para qué sirve un banco central si no tenés moneda? Vos le entregaste tu moneda al dólar, la ataste ahí, si el dólar subía, bajaba, se movía, crecía, dependías de un banco de la Reserva Federal, no del Banco Central. Los muchachos tienen que haber pasado hace 10 años tomando mate en el Banco Central, porque la verdad que no había... el artículo número 1 del Estatuto de los Bancos Centrales, proteger el valor de la moneda. Si uno va al Banco Central en Calle Reconquista, va a ver arriba ese leitmotiv como... Ese lema. Ese lema, pero además lo va a ver tallado en la roca del bien. edificio. Para que veamos... La magnitud. La magnitud del... Bueno, obviamente, tiene razón Milei en ese punto, fue una aberración, porque o desaparecés, como hizo Ecuador, eliminás la moneda, directamente te dolarizado como tiene Puerto Rico o algunos países asociados, o directamente nada, no podés hacer lo que se hizo. Y así terminó, obviamente, terminó con una gran crisis que llevó a que la gente sintiera un ahogo cultural por la corrupción, por lo que fueron 10 años de un gobierno muy especial, pero además por lo que sintió una intrusión, una invasión a su propiedad privada, y fue la primera vez que la clase media, pues yo digo, empujó a cambios que aún hoy persisten, porque aún la clase media tiene esa representación de que puede modificar los rumbos del país a partir de la movilización y de los cacerolazos. No hago juicio de valor al respecto, pero digo, sigue estando esa representación de que todavía se pueden torcer destinos, y pasaron 5 presidentes. En 2 semanas, ¿te acordás? Ninguno se animó a tocar la convertibilidad. El puntano Rodríguez Sá se animó a declarar el default, que fue aplaudido por... ¿Te acordás la frase, el que depositó dólares tendrá dólares? Eso lo dijo Duvalde. Bueno, pero en definitiva fue así. ¿Cuántas frases de esa época? Más tarde o más temprano. ¿Qué va a ser así? La gente no recibió todo su valor. En algunos casos sí. Lo que pasa es que ahí se produce otra cosa, que fue la especificación asimétrica. Bueno. Duvalde sale de la convertibilidad pateando todo. Entonces cuando sale, lo primero que hace es una devaluación del 40%. Y ahí se produce un descalce naturalmente, porque vos tenías $1 o $1 en un depósito dolarizado a $1, pero ya el dólar no valía más $1, valía 1.40. Y a su vez, el banco te había prestado plata a vos, o los bancos, o quien sea, sí, a $1 que valía 1.40, y vos querías devolver $1, porque vos le habías tomado $1 $1. Entonces se produce otra crisis, perdón, Beba, ya te dejo, que fue lo que se llamó la especificación asimétrica, que se especificaron los depósitos que estaban en dólar a 1.40, y las deudas que tenía la gente con los bancos quedaron a $1, pero el gobierno le dio un bono a largo plazo a los bancos para compensar la pérdida de... Claro. Y ahí vino toda la devaluación mayor, que llegó a 3,5 pesos, se acuerda, 3,8 un día. Tuvo algunas ventajas para algunos sectores, algunos la sacaron muy bien, porque compró un departamento a $1, $1, después tenía un departamento que valía 3,5 veces más y estaba pagando la cuota en pesos, porque se la habían especificado. Fue todo un gran conflicto, y los que tenían depósitos, algunos aceptaron dólares, algunos aceptaron menos, algunos aceptaron bonos a largo plazo o a mediano plazo. Fue una melange que se dio ahí que generó... Mis viejos le hicieron juicio a un banco y lo perdieron como en la guerra. Claro, porque 6 años después la Corte Suprema de Justicia avaló la especificación asimétrica como legal y anda a cantar a Gardel. Sí, bueno, yo creo que todo esto nos trajo a el cambio de Nito Artaza, porque yo empecé a ver a Nito Artaza protestando por su dinero y yo dije, ¿qué? Si este tipo, ¿qué hacía? No hacía humor. Y vi otra faceta de Nito Artaza que me sorprendió. Eso fue lo que a mí me dejó este corralito. Me acuerdo de Nito Artaza y del ex jugador de fútbol Perico Pérez. ¿Te acordás? Claro. Perico Pérez era como un... Bueno, permítame la otra... Un referente. La otra faceta que usted no quiere mencionar y yo tampoco. Yo voy a sacarme el sombrero por esa segunda faceta, Ay, no. Uy, no, qué problema. Candidateó. Escucha, el tipo llegó callado, dijo no sé qué decir ahora y arrancó con esta efeméride increíble ahí con su computadora chiquita. Tenías un montón de cosas para decir. No la abría la computadora. Yo te quería preguntar algo, la memoria, Gustavo. Por ejemplo, yo la vez pasada preguntaba, bueno, ¿por qué no pasamos Argentina directamente, no pasa el dólar? Un montón dijeron, eso sería perder nuestra soberanía monetaria. ¿Qué diferencia hay
con la práctica. Si ¿Qué? todas las cosas se manejan, se rigen por el dólar en Argentina. Sí, Sería oficializarlo nada más. sería blanquear algo que sucede prácticamente de hecho. Pero Como la marihuana, sería sí. más o menos Sí, lo mismo. pero hay gente que no toma marihuana, que no fuma marihuana y esa gente no le afecta ese problema. Digo, por eso, no a todos le afecta ese problema. Argentina pierde total autonomía, no solo en política monetaria, no solo que pierde la moneda, sino que pierde la capacidad de definiciones políticas. Argentina no puede planificar presupuestos, no podría hacer como le pasó a Ecuador. Ecuador dolarizó su moneda, durante algún tiempo le fue bien, tuvo solamente el dólar. Ujú. Y en un momento empezó a darse cuenta que se le descalzaba la realidad, porque vos no podés tener una moneda regida por un país que tiene otros parámetros productivos, Claro. otros parámetros culturales. Es muy complejo.